Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva entrega de cómo trabajar con nuestra impresora Canon PIXMA TS3722, el modelo. Y en esta ocasión vamos a aprender a cómo escanear desde nuestra impresora a nuestra computadora. Normalmente con las impresoras multifuncionales se crea una carpeta, se hace el mapeo con la IP o con el hostname, que sería como que el nombre de la computadora. Pero para nuestro propósito el día de hoy de cómo trabajar con nuestra impresora local, ah, necesitamos un software de terceros y eso es algo que la propia gente de Canon ya lo tiene. Así que lo primero que vamos a hacer para empezar es ir a nuestra página de Canon Drivers o canonsoftware.com, y en la sección de software y driver, como lo hicimos en la entrega pasada de cómo instalar nuestro driver, vamos a buscar nuestro producto. Esta es la impresora que estoy usando. Ya automáticamente detecta mi sistema operativo. En la entrega pasada usamos el Master Drive, pero para nuestro propósito de cómo utilizar el scan, porque necesitamos un software para hacerlo y que escanea nuestra computadora, vamos a trabajar con nuestro Scan Utility, el instalador. Así que vamos a descargarlo. Ya como pueden ver, he hecho algunas pruebas. Okay. Vamos a nuestra descarga y vamos a ejecutar nuestro instalador. Okay. Ok, nos da la bienvenida de cómo usar. Es importante destacar que esto es un paquete completo. También tiene para el driver, eh, el print driver ya para que lo podamos usar. Okay, damos siguiente, siguiente y aquí automáticamente mi impresora está conectada vía Wi-Fi, no vía con el USB o vía Ethernet. Eh, Esta es la IP que me pone que está usando mi impresora, así que vamos a usar. Quizá en un futuro podamos ver cómo buscar por IP en caso de que no la podamos encontrar aquí. Vamos a instalar. El proceso de instalamiento tarda un poco. Todo es dependiendo de la red, de nuestra impresora, nuestro procesador. Los siguientes pasos que va a hacer es instalar el software, crear el puerto para permitir esa comunicación entre impresora y tu computadora. Ahí está, cambiando, está creando el puerto y después va a verificar ese puerto de que no se esté usando um, por alguien más, en este caso en nuestra computadora. Así que ya está chequeando el puerto y damos exit. Ok, entonces vamos a abrir nuestro Scan Utility. Y como podemos ver, tenemos varias opciones, muchas opciones, como utilizar foto para muchos tipos de escaneo. Nuestro propósito el día de hoy va a ser Scan Gear, que es el común que se usa para un escaneo normalmente. Vamos a la parte de las configuraciones, si está en español o settings, y vamos a seleccionar nuestro Scan Gear, y aquí es donde vamos a en el Save Setting para guardar los settings. Yo voy a usar Scanners para el nombre de mis archivos. Normalmente lo guardo en documento, pero yo voy a agregar una carpeta mis documentos. Normalmente puede ser en cualquier parte, solamente tienes que seleccionar en el árbol de todo el directorio. Yo voy a usar Scans, lo voy a agregar. Aquí si queremos que sea PDF, PNG, nuestro propósito va a ser trabajar con PDFs. Podemos seleccionar aquí y va a crear una subcarpeta con la fecha actual. Los vamos a dejar así como está. La application setting, vamos a ver en un futuro cómo adjuntar ese documento que vamos a escanear al Outlook. Es una de las opciones que nos da. Pero nuestro propósito va a ser que cuando escaneemos automáticamente, esta opción de Open with an Application va a abrir un Windows Explorer. Esa pantalla, esa ventana la va a abrir. Así que vamos a seleccionar, creo que tenemos todo. Vamos a darle OK. Vamos a abrir nuestro Scan Gear. Yo voy a ir un momentico a posicionarme en la carpeta de Scan, como pueden ver.
Y este es el documento que yo, déjenme un momentico para acomodarlo, que voy a usar para escanear. Yo le voy a dar un preview para que podamos ver. Ahí pueden escuchar que está trabajando la impresora. Ok, está preparando. En la, podemos usar Grayscale, que sería el blanco y negro, o podemos usar el color. Cualquiera de lado puede funcionar. Estos son los métodos de la salida que va a tener. Puede ser Letter, 4A. Para nuestro propósito lo vamos a dar tal como por defecto los da. Y vamos a preparar el scan. ¿Okay? Yo voy a dejarla aquí, pero automáticamente cuando termine de escanear va a abrirme otra ventana donde está ubicado el documento, que fue los settings que colocamos. Así que vamos a dar un momento. Debe. Ok. Esperemos. Ok, ya casi va a terminar. Está escaneando. Y debería ya terminar. Ok, tarda un poco. Y aquí vamos a. Y aquí lo tenemos. Este en documentos. En nuestros documentos scan. Aquí está. Así que eso es todo, amigos. Eh, espero que haya sido de gran ayuda para ustedes de cómo escanear con nuestra impresora. Aquí tenemos nuestro y lo va poniendo con fecha, el nombre por defecto que le dimos y la fecha automática. Así que bueno, espero que haya sido de gran ayuda y nos vemos en la próxima entrega de cómo trabajar con nuestra Canon, nuestra impresora Canon. Así que les vaya bien.